Buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier Izaguirre, soy abogado, mediador profesional y redactor de la revista Economics and Juris. En nombre de la revista, damos la bienvenida a todos los asistentes al webinar organizado para la tarde de hoy y, como siempre, os agradecemos vuestra presencia, apuesta, fidelidad y confianza en Economics and Juris como medio jurídico de referencia. Por ello, en nombre de la edición, como suele ser habitual, en nuestro 30º aniversario, nuestro más sincero agradecimiento por vuestra asistencia al evento convocado para el día de hoy. Sin tiempo que perder, y como siempre con el permiso de nuestro ponente, paso a poner en contexto la formación de hoy. La prescripción es una de esas excepciones procesales que están en el día a día de los pleitos entre consumidores y entidades bancarias, y en la mesa, por supuesto, de decisión tanto de juzgados, tribunales nacionales como comunitarios. Las demandas sobre reparto de gastos hipotecarios, las interminables reclamaciones por la comisión de apertura, las cantidades a devolver en las polémicas, quizás tarjetas revolving con intereses usurarios, los vaivenes y la disparidad de criterios en torno a las demandas presentadas por los consumidores afectados por el índice hipotecario IRPH y las siempre polémicas cláusulas suelo tienen un denominador común en cuanto a su objeto de debate y controversia: la posible prescripción de las acciones planteadas. En cambio, también debemos subrayar que donde se suscita la mayor controversia es en el vis a quo, esto es, en el momento en el que se debe considerar que se inicia el plazo de prescripción. Sobre esta cuestión son conocidas las 3 cuestiones prejudiciales planteadas recientemente por tribunales españoles. Una, por el Tribunal Supremo por auto de 22 de julio de 2021, otra por el Juzgado de Primera Instancia número 20 de Barcelona y una última de la Audiencia Provincial de Barcelona, planteada en diciembre del 2021. Así pues, bajo la garantía de una voz más que autorizada que ha defendido los intereses de las entidades financieras y los consumidores en sede judicial, hoy tengo el placer de presentar a David Villadecán Jiménez. David, bienvenido. David es, en la actualidad, Buenas tardes, director del área jurídica de Tecnotramis, licenciado en Derecho en la Universidad Pompeu Fabra, especializado en Derecho Registral, Mercantil y Procesal. Nuestro ponente posee un máster en Derecho Marítimo y de los Transportes. Además, es especialista en asesorar a entidades financieras y fondos de inversión, derecho inmobiliario y en la resolución de conflictos societarios. David, además, ha trabajado para grandes entidades bancarias, como podrían ser CaixaBank, el Banco Sabadell, Banco Mare Nostrum, el BBVA, Abanca, Sareb y el fondo de inversión Blackstone. Asimismo, debemos apuntar que resulta, en sus más de 26 años de trayectoria profesional, David ha resuelto unos 10.000 procedimientos judiciales en defensa de entidades financieras, fondos de inversión y sus filiales. Además, es experto tanto en reclamaciones de cantidad como en procedimientos de swap, cláusulas abusivas, tarjetas revolving, multidivisas y productos de inversión. Igualmente, como adelantábamos, nuestro ponente goza de una amplia experiencia en litigación societaria, especialmente en conflictos entre socios y responsabilidad de los administradores. Por último, agravado quizás por el escenario, por la conocida sentencia del Constitucional en la materia, David también asesora a inmobiliarias en la recuperación del impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, más conocido quizás por todos como plusvalía municipal. Por último, antes de darle la palabra a nuestro ponente, aspectos técnicos y organizativos a tener en cuenta. Estaremos aquí aproximadamente hasta las 6 y quizás nos demoremos unos minutos más. Os invitamos desde ya a dejar esas posibles consultas, dudas que se puedan plantear vía chat. Seré yo el que vaya gestionando ese mismo espacio. Asimismo, os informo que esas posibles preguntas, dudas que se planteen, las abordaremos al final, a modo de coloquio. Y asimismo, en el caso de que se tengan que marchar previamente, no se preocupen, aunque les invitamos, por supuesto, de que no se marchen, les informamos que el webinar está siendo grabado y que lo subiremos a nuestra pestaña Biblioteca Webinar en próximas jornadas. Muchísimas gracias a todos por estar presentes en esta jornada de tarde con nosotros. David, aunque sé que eres de la casa, bienvenido a esta sección webinar de Economics and Juris. Es un placer estar contigo hoy y nada más, te cedo el turno de la palabra. Un placer, gracias. Bueno, el placer es mío y en primer lugar agradeceros la oportunidad que me habéis dado para poder compartir con vosotros cuál es mi opinión sobre esta cuestión. La prescripción, creo que esta va a ser una de las cuestiones más interesantes y que más vigencia va a tener, sobre todo conforme vaya avanzando el tiempo, por cuanto el tiempo pasa inexorablemente, el ordenamiento jurídico pues le da unos efectos a ese transcurso del tiempo y muchas de esas cláusulas abusivas pues han sido retiradas
por parte de las entidades financieras y, por tanto, el tiempo va transcurriendo y las acciones restitutorias, pues, parece ser que están sometidas a la prescripción, y es lo que vamos a intentar analizar hoy, por lo menos para ubicarnos en qué situación es la que estamos, por cuanto aún no es una cuestión que esté determinada de una manera definitiva. Bien, aquí os he planteado un PowerPoint con un pequeño sumario de cómo voy a plantear la exposición. En primer lugar, la distinción que ha hecho la jurisprudencia entre la acción declarativa de nulidad y la acción restitutoria. En segundo lugar, la prescriptibilidad de la acción restitutoria derivada de la nulidad. En tercer lugar, cuál es el plazo de prescripción, y hablaremos del plazo en Cataluña, por cuanto hay una legislación propia. El dies aguo del plazo, que posiblemente es la cuestión más controvertida y la que más controversia está generando en la actualidad. Vamos a hablar de las especialidades que puede tener la prescripción en el caso de la revolving. Y como un apunte final, una posible situación de falta de interés legítimo que se puede dar al pedir la nulidad cuando la restitución ya está prescrita. Bueno, sin más preámbulos, voy a pasar ya a analizar la primera cuestión. Tradicionalmente, o parte de la doctrina, pues había señalado que en los casos de nulidad, sobre todo cuando es contrario al orden público, no había una distinción entre la acción declarativa de nulidad y la acción de restitución, sino que todo formaba parte de lo mismo, que la restitución era un efecto ex lege y que por tanto no podíamos diferenciar entre las dos acciones. No obstante, esa visión ha tenido una evolución que ha ido disgregando ambas acciones, de tal manera que podemos afirmar que la postura actual de la Sala Primera del Tribunal Supremo y de la mayoría de las audiencias provinciales y de la mayoría de la doctrina es que la acción restitutoria y la acción declarativa de nulidad son dos acciones distintas y por tanto van a tener un régimen de prescripción distinto. La nulidad derivada de la abusividad es una nulidad radical, contraria al orden público y por tanto es imprescriptible. No obstante, tal como vamos a analizar ahora, sí que se ha dicho que la acción de restitución asociada a esa nulidad por abusividad sí que es prescriptible y por tanto tendrá que estar sometida a plazo de prescripción. Como referentes que han dicho esto, pues tenemos el auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo de fecha 22 de julio de 2021, que es cuando plantea la cuestión prejudicial y le hace un resumen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea de cuál es la situación jurídica y qué es lo que dice el ordenamiento jurídico español en relación a esto, y expresamente señala que la evolución que ha habido doctrinal y jurisprudencial pues ha apostado por que la acción restitutoria sí que sea prescriptible. Y también cito aquí la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 16 de julio de 2020 que señaló expresamente que no era contrario a la Directiva 93/13 que en un ordenamiento jurídico se prevea la prescripción de la acción restitutoria mientras que la acción declarativa de nulidad no lo es. Por tanto, son dos pronunciamientos que nos están abonando o a que la acción restitutoria sea prescriptible. Bien. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado que la acción será prescriptible y ha señalado y ha dado una serie de datos que son datos esenciales para entender cómo tiene que ser y cómo debemos entender esa prescriptibilidad. En primer lugar, ha dicho que son plazos razonables de 2 y 3 años. Veremos que en los ordenamientos jurídicos europeos los plazos prescriptivos suelen ser cortos. Por ejemplo, en Alemania el plazo de las restitutorias son de 3 años y además no son interrumpibles y además no son interrumpibles con una reclamación extrajudicial, sino que hay que poner un verdadero procedimiento, no como sucede en España. Y en segundo lugar, ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se tiene que respetar el principio de equivalencia, es decir, que si se prevé la prescriptibilidad de la acción restitutoria, se va a tener que respetar ese principio. Es decir, que se respete que se aplican plazos iguales al consumidor al que se aplicarían en otras acciones. Y asimismo, ha exigido que se respete el principio de efectividad. Y eso exige que se debe garantizar que el consumidor de manera efectiva puede ejercitar sus derechos. Por tanto, ni el dies quo ni el plazo pueden suponer que hagan imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos del consumidor.
Estos dos, tanto el principio de equivalencia, sobre todo, como el principio de efectividad, va a ser lo que va a dar lugar a mayor controversia interpretativa, sobre todo en cuanto al dies a quo. Asimismo, de estas sentencias se entiende que no hay prescripción de la acción restitutoria mientras una cláusula que puede ser potencialmente abusiva esté desplegando efectos y sea posible que despliegue efectos pro futuro, es decir, hacia el futuro. Es decir, mientras la cláusula exista, mientras la cláusula esté produciendo efectos o los pueda producir hacia el futuro, pues no comienza, podemos decir así, la prescripción, por cuanto esa cláusula puede seguir causando perjuicios y, por tanto, la acción de restitución de esos posibles perjuicios pues no estaría ni siquiera nacida. ¿Qué posiciones tenemos en nuestro ordenamiento jurídico? Bueno, tal como ya he dicho, por auto de 22 de julio de 2021, el Tribunal Supremo admitió la prescripción de la acción restitutoria, plantea dudas sobre el dies a quo, el dies a quo lo vamos a tratar específicamente, y la mayoría de las audiencias provinciales también apuestan por la prescriptibilidad de la acción restitutoria. Además, consideran que el ordenamiento jurídico español pues sí es respetuoso con el principio de efectividad, en tanto en cuanto que, uno, tenemos plazos muy amplios, teníamos un plazo de 15 años nuestro Código Civil, que con la reforma del año 2015 pasó a ser 5 años, pero que con las transitorias pues hace que los plazos se amplíen, y en el caso de Cataluña pues tenemos 10 años. Además, en ambos supuestos tenemos la figura de la interrupción con una mera reclamación, una reclamación extrajudicial permite que se interrumpa, cosa que no pasa en otros ordenamientos jurídicos, lo que hace que un plazo amplio y la posibilidad de interrupción mediante una mera reclamación extrajudicial, y aquí abro paréntesis, la interpretación que se ha hecho por parte de la jurisprudencia cada vez es más laxa en cuanto a los requisitos que tiene que tener esa interrupción, por tanto, un correo electrónico que se acepte como recibido o una mera carta sellada, ya valdrá como un requerimiento con virtualidad interruptiva. Por tanto, esos dos elementos hacen que nuestro ordenamiento jurídico sea a priori un ordenamiento jurídico que respeta ese principio de efectividad. ¿Qué plazo es el que debe regir la prescripción de la acción restitutoria? Bueno, pues al no haber ninguna previsión específica, se considera que la acción restitutoria es una acción personal y, por tanto, se aplica el plazo general del 1964.2 del Código Civil, que eran 15 años hasta la reforma del año 2015, en que se pasó a un plazo de 5 años. Hemos de tener en cuenta el régimen transitorio, ¿no? Y entonces, en el régimen transitorio es que en asuntos en que el dies a quo se ubicara antes del 7 de octubre de 2005, se aplicaría el plazo de 15 años y una vez transcurridos los 15 años estaríamos fuera. Si el dies a quo se da entre el 7 de octubre de 2005 hasta el 6 de octubre del 2015, la prescripción es hasta el 7 de octubre del 2020. Y si el dies a quo se da a partir del 7 de octubre del 2005, hemos de contar 5 años. A esto le tendríamos que sumar los 82 días de la suspensión por COVID, pero estos 82 días, pues yo los dejo en interrogatorio, por cuanto aquí sería una situación que, bueno, que supongo que algún día alguien resolverá. Nosotros tenemos una norma con rango de ley que establece que el transcurso del tiempo determina la prescripción de la acción. Por tanto, una norma, reitero, con rango de ley me dice que el transcurso del tiempo, un determinado tiempo, los 15 años, los 5 años, va a suponer que la acción pues queda extinguida. El Real Decreto 463/2020 pues acordó la suspensión de los plazos de prescripción. Pero claro, eso es un Real Decreto, eso no es una norma con rango de ley. Y a mí lo que se me plantea es si un Real Decreto, es decir, una norma con rango inferior a ley, puede disponer una suspensión de la ley. Yo de momento tengo una ley que me dice que el paso del tiempo extingue la acción. Y yo entiendo que se hace muy difícil de entender que un Real Decreto pues diga que no, que hay una suspensión interina. Yo creo que esto es una cuestión pues que va a tenerse que analizar profundamente, porque es un problema de fuentes, pero que puede dar más de un susto, por cuanto mucha gente está contando con esos 82 días, pero esos 82 días habrá que ponerlos en interrogantes, sobre todo por cuanto han sido acordados por una norma que no tiene rango legal. Segunda cuestión,
es que en Cataluña el régimen de suspensión es diferente. En el Codi Civil català sí que se establece una regulación en que expresamente se prevé la suspensión. No es como el Código Civil, en el que no se prevé ningún tipo de suspensión y que, por tanto, se tuvo que hacer una previsión legal a través de un Real Decreto. Bien, en el Codi Civil català, que es una regulación mucho más moderna, sí que se prevé un sistema de suspensión en el que se establece pues, que una causa de fuerza mayor puede suponer la suspensión del plazo de prescripción. No obstante, solo si esa causa de fuerza mayor se da en los últimos 6 meses y esa causa de fuerza mayor impide el poder actuar, bien mediante la interrupción, bien mediante una acción. Quiero decir con ello que si no se dan en la fuerza mayor en esos últimos 6 meses, no operará la suspensión. Es decir, si tengo un plazo de 10 años y la causa de suspensión se me da en el año 8 y me faltan 2, pues no habrá suspensión del plazo. Solo habrá suspensión del plazo si en un plazo de 10 años yo estoy a partir del año 9 y medio, es decir, los últimos 6 años, de 9 al 10, y en los últimos 6 meses se me da la contingencia de fuerza mayor. Y por tanto aquí podría haber pues, un problema de aplicabilidad de si la norma del Real Decreto 463/2020, no solo ya el problema de si un Real Decreto puede enfrentarse a una ley, sino de si se aplica a todo el Estado o bien se aplica, no se aplica en Cataluña. Este es un tema controvertido sobre el que también voy a hablar. Bien, Cataluña tiene una regulación propia en materia de prescripción y tradicionalmente la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había venido diciendo que en Cataluña la norma general es la prescripción que se regula en la legislación catalana. Y para ello, pues, el libro primero del Codi Civil català tiene una regulación bastante profunda y bastante moderna sobre la prescripción. Y solo en aquellos casos en que se tuviera que aplicar derecho sustantivo que fuera competencia exclusiva del Estado, en el que hubiera plazos prescriptivos específicos, no se aplicaría la norma catalana. Este era el esquema general y, por tanto, allí donde hubiera una competencia autonómica, aunque fuera compartida, o allí donde no hubiera un plazo prescriptivo específico regulado por esa normativa especial, se aplicaba la norma catalana. Y esto había hecho que en Cataluña, en las reclamaciones derivadas de nulidad de cláusulas abusivas, las acciones restitutorias, se había venido aplicando por parte de las audiencias provinciales la regulación catalana, el plazo de 10 años. ¿Qué ha sucedido? Bueno, aquí parece ser que ha habido una cierta controversia y recientemente el Tribunal Supremo, mediante un auto del Pleno de fecha de 26 de noviembre de 2020, ha dicho que en tanto en cuanto pues aquí juegan una serie de competencias que podríamos considerar que son exclusivas del Estado, que es la competencia mercantil. Aquí abro paréntesis, no lo entiendo, lo de la legislación mercantil, cierro paréntesis. La bancaria y la de consumo, pues ha venido a considerar que estamos ante un supuesto de regulación que afecta a competencias exclusivas del Estado, que también afectaría a las condiciones generales de la contratación y, por tanto, a la legislación de las bases de la contratación y que, por tanto, en esta materia, en materia de consumidores y específicamente en materia de prescripción, tiene que regirse por la legislación estatal. Bien, este auto ha sido refrendado por un auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 2 de febrero de 2021, que es el 54/2021, en el que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no ha querido entrar en polémicas con el Tribunal Supremo y ha dicho que acepta esa resolución. Por lo tanto, tenemos que el Tribunal Supremo y el máximo órgano en Cataluña, en materia de normativa específica catalana, que es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, han coincidido en que la prescripción en caso de cláusulas abusivas en contratos bancarios se regulará por el Código Civil y no por el Codi Civil català. Yo no acabo de entender bien estas decisiones, porque yo entiendo que cuando hay una cuestión de competencias, esto tendría que haber sido resuelto por el Tribunal Constitucional y que incluso hubiera sido recomendable que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hubiera planteado pues, una cuestión
al Tribunal Constitucional para que estas cuestiones se aclaren, sobre todo cuando uno ve la argumentación que utiliza el Tribunal Supremo, porque habla de que la legislación mercantil es competencia exclusiva del Estado. Bueno, yo no acabo de entender cómo se puede calificar de legislación mercantil la legislación de consumidores. Hombre, cuando algo es mercantil no es de consumo y por tanto no acabo de entender por qué se me dice que la legislación mercantil es competencia del Estado. Y en cuanto a la competencia bancaria, yo no creo que las cláusulas abusivas las tengamos que ubicar única y exclusivamente en contratos bancarios. Las cláusulas abusivas se pueden dar en todo tipo de contratación donde haya un sistema de contratación seriado, donde no hay negociación. Nos lo podemos encontrar con la compañía de la luz, con la compañía del agua, con la compañía del gas, con la compañía de seguros, con un montón de profesionales que contraten a través de condiciones generales de la contratación. ¿Significa eso que solo en el caso de la contratación bancaria vamos a ir a Código Civil y en cambio el resto no? Vamos a ir a un sistema de Código Civil de Cataluña. Entonces unos consumidores tendrán que tener cuidado con la prescripción en relación al banco, legislación estatal, y en cambio otros consumidores tendrán que mirar si se tiene que aplicar la legislación catalana. A mí no me parece que sea una decisión excesivamente trabajada. No obstante, lo que han dicho es: de todo lo cual podemos concluir que en un procedimiento judicial en el que se dirimen la nulidad de una condición general de la contratación en el marco de un contrato de préstamo bancario de dinero con consumidores, las consecuencias de esa nulidad y derivadamente el plazo de ejercicio de la acción restitutoria y cuál es el día inicial para su cómputo se rige por la normativa estatal y no por la autonómica. Por tanto, hasta que el Tribunal Constitucional no diga lo contrario, y atendido que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dado y ha bendecido y ha dicho no me voy a oponer a lo que ha dicho el Tribunal Supremo, pues hemos de entender que en materia de contratación bancaria, cláusulas abusivas, siempre regirá el sistema de prescripción del Código Civil. El dies a quo. Bueno, el dies a quo es, sin ningún género de dudas, el caballo de batalla y el foco de mayor controversia. Es decir, tenemos un sistema que es el Código Civil, en el que el artículo 1969 siempre, según había interpretado la doctrina, establecía un sistema de carácter objetivo. Es decir, que el dies a quo era el día en que nacía la acción. El artículo 1969 establece que el cómputo del plazo de la prescripción es desde que pudiera ejercitarse la acción, desde la actionata, desde que nace la acción. Cuando puedo ejercitarla es el día en el que comienza el plazo de prescripción. Por tanto, si yo mañana ya puedo ejercitar una acción en denuncia de cláusulas abusivas y pidiendo la restitución, ese día comienza también mi plazo de prescripción. Por tanto, se entendía que es un plazo de naturaleza objetiva. ¿Qué sucede? Bueno, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, seguramente porque es un tribunal que está conformado por juristas de diferentes nacionalidades y porque, bueno, en otros ordenamientos jurídicos rigen otro tipo de criterios, ha dado pues, una serie de parámetros que parece que son incompatibles con ese sistema objetivo. El principio de efectividad, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya lo ha dicho, debe garantizar que el consumidor pues, conoce su posibilidad de denunciar la cláusula abusiva y su posibilidad de reclamar. Y eso pues, parece que se adecua más a un sistema subjetivo o normativo subjetivo que no a un sistema objetivo, y por tanto eso pues, exige que haya una reinterpretación del dies a quo. Yo aquí quiero parar un momento y quiero haceros un breve resumen de cuál es el sistema alemán, porque creo que al final el sistema alemán va a ser el referente que va a ser utilizado por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para resolver las cuestiones prejudiciales que ha planteado tanto el Tribunal Supremo como la sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona para determinar el dies a quo. Esperemos que la sentencia que salga de esta, que resuelva estas cuestiones, sea clara y que no sea tan críptica como suelen ser. En el sistema alemán se establece un sistema que se conoce como el normativo subjetivo, porque para que se inicie el cómputo del plazo de la prescripción se tienen que dar dos circunstancias. La primera es que nazca la acción y la segunda es que la persona que deba accionar
tenga conocimiento de todos los hechos necesarios para interponer la acción y tenga conocimiento de quién es la persona contra la que tiene que dirigirse. Por lo tanto, se tienen que sumar los dos elementos. Que la acción haya nacido, es decir, que yo mañana ya pueda ejercitarla, y además que se den todos los hechos y pueda identificar a la persona. Eso está regulado en el artículo 199 del BGB. Este es un criterio en el que se establece el conocimiento como un elemento esencial para que inicie el plazo de prescripción, pero es un conocimiento de hechos, no de la calificación jurídica. Es decir, en ningún momento el sistema normativo subjetivo lo que establece es que la persona que tenga que accionar conozca y tenga certeza de que su acción va a ser estimada, sino simplemente lo que se exige es que conozca los hechos necesarios para interponer la acción. ¿De acuerdo? Por tanto, es un sistema normativo subjetivo en el que el conocimiento queda circunscrito a los hechos. Y este sistema, curiosamente, coincidía con la previsión del artículo 121/23 del Código Civil de Cataluña, en el que se hace el mismo planteamiento que el sistema alemán. Es decir, la acción que haya nacido y, en segundo lugar, conocer las circunstancias necesarias que fundamenten la acción y la persona contra la que me tengo que dirigir. Por tanto, el sistema del Código Civil de Cataluña es un sistema más moderno que el del Código Civil, lógico, es una norma reciente, y no el Código Civil, que aún tiene una redacción que es la inicial de 1889, pero como es una norma que no vamos a aplicar, porque así lo ha dicho el Tribunal Supremo, nos vamos a volver al sistema alemán. Va a ser más, es curioso que a lo mejor el sistema alemán se aplica con preferencia al sistema catalán, a pesar de que tenemos aquí una norma que parece que esto lo clarificaba bastante. No obstante, este esquema que establece la ley alemana ha sido interpretado por parte del Tribunal Supremo alemán y ha creado una excepción, de tal manera que considera que es inexigible que una persona tenga que poner una acción si se da una situación jurídica opaca y confusa que hace que sea inexigible la acción. Es decir, el Tribunal Supremo alemán ha dicho que, si bien es cierto que se puede dar una situación en que los hechos los conozca la persona que tiene que actuar y que conozca ya contra quién tiene que dirigirse, si se da una situación jurídica opaca, pues pospone ese dies a quo. ¿Cuál es el baremo que va a utilizar para determinar si es una situación jurídica opaca? Bueno, pues si un tercero bien informado legalmente no puede determinar el éxito de la acción. Bien, esta aplicación de esta categoría que ha establecido el propio Tribunal Supremo alemán ha sido una aplicación muy restrictiva y no ha sido interpretada como se está interpretando aquí en España. Y hay dos casos en los que ha hecho aplicación de esta doctrina de la inexigibilidad por una situación opaca. El primero fue el caso de Volkswagen, cuando hubo las reclamaciones por el diésel, y en el que estableció como dies a quo cuando el afectado pues había oído hablar de que ya habían reclamaciones judiciales y sabía que su vehículo estaba afectado. Por tanto, no esperó a que el Tribunal Supremo alemán resolviese esta cuestión de manera definitiva, sino que estableció que el conocimiento generalizado de que se estaban poniendo acciones de este tipo y el hecho de que no hubiera ninguna sentencia contraria, pues ello establecía que este tenía que ser el dies a quo. Y el segundo caso en el que ha aplicado esta doctrina es, curiosamente, con los gastos derivados de los préstamos hipotecarios. Aquí, el Tribunal Supremo alemán, hasta el año 2004, había establecido un criterio contrario a la devolución de esos gastos para los consumidores. No obstante, a partir del año 2010-2011, hubo, a nivel de los tribunales regionales, lo que sería lo equivalente a las audiencias provinciales en el sistema procesal alemán, pues un cambio de interpretación y se consideró que los pactos que imponían indiscriminadamente los gastos hipotecarios al consumidor era un pacto contrario a la costumbre, como se dice en el sistema alemán, y que por tanto eran nulos y que los consumidores tenían derecho a pedir la restitución de los gastos. Y en el año 2014 el Tribunal Supremo alemán
cambió su criterio y ratificó este criterio de los tribunales regionales, diciendo que esas cláusulas eran abusivas y que el consumidor tenía derecho a la restitución. No obstante, en materia del dies a quo, no puso el dies a quo en la resolución del Tribunal Supremo en el año 14. La puso en el año 2011. ¿Por qué? Porque consideró que el hecho de que ya hubieran varios pronunciamientos de tribunales regionales que ya tienen cierta entidad estimando y reconociendo el derecho a reclamar, deshacía esa situación jurídica opaca o totalmente contraria, dado que ya habían pronunciamientos judiciales que respaldaban la tesis del consumidor y dado que habían tenido pues bastante eco mediático, pues se consideraba que a partir de ese momento la acción ya era exigible y por tanto el dies a quo se fijó en el año 2011. He querido hacer esta referencia al sistema alemán porque al final lo que se nos está diciendo por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que hemos de crear un sistema en el que el consumidor razonablemente pues esté informado de que puede actuar, ¿no? Y en muchas de las interpretaciones que se dan, pues se han planteado primero que la acción es imprescriptible, cosa que esto ya está superado, pero que se quiere poner el dies a quo pues en un momento en el que el Tribunal Supremo decida de una manera definitiva esta cuestión. Bien, si nosotros nos vamos a los ordenamientos jurídicos que tienen como régimen legal el sistema normativo subjetivo, el del conocimiento, que incluso han reconocido en determinadas situaciones que la calificación jurídica es necesaria para poder accionar, nunca han adoptado ese criterio. Por tanto, tendremos que ver cómo sale el Tribunal de Justicia por ahí, pero si toma como referente el sistema alemán, parece ser que no va a salir por ahí. ¿Por qué he dicho esto? Bueno, tenemos dos cuestiones prejudiciales, en verdad son tres, pero posiblemente la que más entidad tenga sea la del Tribunal Supremo y la de la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, que por galones seguramente serán las que más van a ser estudiadas, en que se hacen pues varios planteamientos. El Tribunal Supremo, el planteamiento que ha hecho es descartar en materia de gastos que el dies a quo pueda ser la firma del contrato. Bien, yo no he encontrado ninguna sentencia de ninguna audiencia provincial que haya establecido que el dies a quo sea la firma del contrato. Por tanto, este es un tema descartado por todo el mundo. El Tribunal Supremo también descarta, haciendo una interpretación de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que el dies a quo sea el pago de los gastos. Y lo descarta por cuanto dice que hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2021 en que expresamente había descartado que fuera el pago de los gastos. Por tanto, el Tribunal Supremo señala: tengo dos dudas y no sé dónde poner el dies a quo. La primera sería poner el dies a quo el día en que se dicte una sentencia anulando la cláusula abusiva. Y por tanto el dies a quo comenzaría desde esa sentencia. El Tribunal Supremo enmienda esta misma duda y dice, bueno, claro, si esto se estimara así, resultaría que al final la acción restitutoria sería imprescriptible, porque como la acción declarativa es imprescriptible, pues la podría poner cuando quisiera y resultaría que la acción restitutoria sería el plazo de 5 años o de 15 o de 10, el que finalmente determinemos, más el plazo de la declaración de nulidad. Y como el plazo de la declaración de nulidad es inexistente o infinito, pues, hombre, infinito más 5, pues evidentemente es también infinito. Por tanto, considera que eso no respeta el principio de seguridad jurídica y que ello haría que la prescripción fuera papel mojado y que no tuviera sentido. El segundo planteamiento que hace es si el dies a quo tiene que sentarse cuando la jurisprudencia del Tribunal Supremo decida definitivamente sobre la abusividad de una cláusula y conforme exactamente cuál es el derecho de restitución que tiene el consumidor. El Tribunal Supremo dice una suma de los dos. Esto significaría, interpretando este planteamiento, que el dies a quo, por ejemplo, en el caso de los gastos, no sería el 23 de diciembre de 2015, que es la sentencia del Pleno que dice que
los gastos, la cláusula de gastos era abusiva por hacer una imposición indiscriminada, sino que sería posteriormente, porque esa sentencia dijo que eran abusivos, pero posteriormente hubo sentencias que tuvieron, y contrasentencias, que tuvieron que clarificar a qué derecho tenía el consumidor para ser restituido. Y se contradijo varias veces. Primero dijeron que la JD sí, después no. No sé si os acordaréis. Después tuvieron que clarificar cómo iba el tema de la notaría, cómo iba el tema de la gestoría, cómo iba el tema del registro de la propiedad. Y como en la cuestión prejudicial lo que está planteando es que se clarifique todo, yo entiendo que quedaría con este planteamiento pues puesto hasta las sentencias que definitivamente clarificaron pues cómo tenía que ser la restitución. Este es el planteamiento que ha hecho el Tribunal Supremo. Bien, la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona pues ha aprovechado, ha seguido defendiendo la aplicabilidad del Código Civil de Cataluña. Yo creo que cuando se dictó estos autos no tenía conocimiento cuál había sido la postura del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en relación a admitir que no se iba a aplicar el Código Civil de Cataluña y que solo se iba a aplicar el Código Civil. Y la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona hace un planteamiento que es más profundo que el del Tribunal Supremo. En primer lugar, la sección 15ª, haciendo un guiño al sistema alemán, pues lo primero que plantea es si el hecho de que el consumidor deba conocer que tiene derecho a reclamar se circunscribe única y exclusivamente a los hechos o si también debe amparar la calificación jurídica. Y dice esto por cuanto entiende que en el caso de determinadas cláusulas, como son los gastos o como son la comisión de apertura, es una cláusula que se pacta en un determinado momento y que se agota casi en un corto periodo de tiempo. Es decir, que tenemos una fecha de agotamiento. Los gastos se pagan en 2, 3, 4, 5, 6 meses desde que se firmó. La comisión de apertura se suele pagar el mismo día que te conceden el préstamo. Por tanto, es una cláusula que una vez pagada la comisión, una vez pagados los gastos, ya no se va a volver a aplicar. Y por tanto considera en ese momento en el que pagas, pues tienes todos los elementos para poder reclamar. Y si entendemos que el concepto normativo subjetivo es en relación a los hechos, pues debe entenderse que con el pago y por tanto con la conformación factual ya comienza el dies a quo. Bien, la sección 15ª sigue yendo más allá y dice, bien, en el caso de que haya y que sea necesaria una calificación jurídica, ¿dónde ponemos el dies a quo? ¿Lo ponemos en la sentencia del Supremo del 23 de diciembre del 2018? ¿Lo ponemos más tarde? ¿O adoptamos un sistema parecido al sistema alemán? Es decir, un sistema en el que cuando ya hay un eco social y hay sentencias de audiencias provinciales en que establecen que los consumidores tienen razón, el consumidor ya puede accionar y por tanto puede iniciarse el plazo de prescripción. A mí esto me parece interesante, sobre todo porque señalan que no había habido ninguna jurisprudencia contraria a que esa cláusula fuera nula y a que hubiese la restitución. En el sistema alemán, cuando hablaba de los gastos, el Tribunal Supremo alemán había dicho que entre 1979 y 2004 las sentencias siempre habían sido contrarias a la nulidad. Y por tanto dijo, hombre, como eran contrarias, es lógico que los consumidores no actuaran. Por tanto, él dijo, habiendo esa jurisprudencia contraria y no habiendo ningún tipo de jurisprudencia favorable, no se le puede exigir que el consumidor reaccione. No es el caso español, no teníamos ninguna sentencia contraria. De hecho, hay una sentencia de 16 de diciembre de 2009, que fue una sentencia del Tribunal Supremo en que se resolvió un recurso de casación planteado por la OCU y por diversas entidades financieras, en el que ya se señaló que la cláusula que imponía los gastos judiciales, que se incluía en los préstamos hipotecarios, era abusiva. Y era abusiva por una ratio similar a la misma, es decir, porque no se pueden imponer gastos de una manera indiscriminada al consumidor. Es decir, era algo que ya existía y que estaba en el imaginario colectivo
y por tanto pues podía hacer que el dies a quo se antepusiera a esa fecha de 23 de diciembre de 2015, que es cuando el Supremo, por sentencia del Pleno, determinó que estas cláusulas eran nulas. Y después hace otro tipo de pregunta. Y en este punto hace una interpretación de lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues ha dicho. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que ha planteado es que el principio de efectividad lo que tiene que asegurar es que haya un plazo razonable para que el consumidor pueda accionar. Es decir, que el consumidor tome conciencia o que conozca sus derechos, que puede accionar antes de que expire el plazo. Antes de que expire el plazo. Y ahí volvemos a la importancia de los plazos amplios. ¿Cómo debe interpretarse esa afirmación por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Es decir, que debemos de posponer el dies a quo siempre, o bien debemos entender que si el dies a quo ha sido anterior a una resolución, pero se da esa resolución y después de esa resolución queda un plazo razonable para ejercitar, entonces no hemos de posponer el dies a quo. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos un plazo de 15 años o de 10 años en cuanto a los gastos. En el año 2015 viene la sentencia del Tribunal Supremo que dice que se pueden reclamar los gastos. Y a mí aún me faltan 3 años para la prescripción. ¿Podemos entender que esos 3 años que me faltan para la prescripción hacen que ese plazo de prescripción no se tenga que revisar porque es un plazo lo suficientemente amplio como para que el consumidor hubiera podido ejercitar? Sobre todo teniendo en cuenta que el ejercicio que se exige en el ordenamiento jurídico español es simplemente una intimación extrajudicial que no requiere la interposición de un procedimiento. Eso es lo que la sección 15ª ha planteado en esta cuestión. Tenemos que esperar, no nos queda otra. Evidentemente, hasta que eso no se resuelva, pues los criterios son tremendamente dispares. Ahora mismo en Barcelona, la sección 15ª, cuando tenga un recurso en el que se plantee la prescripción de los gastos, va a suspender por cuanto está esta cuestión prejudicial planteada. En Tarragona, por ejemplo, se han planteado y han hecho pues, una conjunción de todo lo que he hablado y han dicho que se aplica el Código Civil, que no se aplica el Código Civil catalán, y ponen el dies a quo en la sentencia del Pleno de 23 de diciembre de 2015 porque fue una sentencia pues, que tuvo mucho eco social. Y por tanto, a partir de ahí aplican los 5 años. Otras audiencias provinciales pues, se habían alineado con lo que había dicho la Audiencia Provincial de Barcelona y ahora están pues, a la expectativa. Lo cierto es que ahora mismo pues, los planteamientos que se pueden hacer pues, son complicados. Para rizar un poquito más el rizo, el juzgado de primera instancia número 50 de Barcelona pues no se ha quedado con lo que dice la Audiencia Provincial, sino que se ha quedado con lo que ha dicho el Supremo, pero han hecho su interpretación, porque lo que ha dicho el Supremo era otra cosa, y también han puesto el dies a quo en fecha 23 de diciembre de 2015, pero aplican el plazo de 10 años. Es decir, que estamos ahora mismo en una situación pues, de indefinición bastante importante. Este es el esquema que sale de los gastos, ¿no? Pero podríamos tener otro tipo de cláusulas abusivas que están impuestas en préstamos hipotecarios que la prescripción pues, también se utilice. Y una de ellas es la comisión de apertura. La comisión de apertura se paga al principio, es decir, se paga y por tanto la cláusula se agota. Y aquí no tenemos ninguna sentencia del Tribunal Supremo que haya dicho que la comisión de apertura sea inválida. Antes, al contrario, tenemos una sentencia que ha dicho que sí, que es válida. Y incluso el Tribunal Supremo ha planteado una cuestión prejudicial, pero la ha planteado en un sentido de defender su postura por cuanto consideró que la cuestión prejudicial planteada por el juzgado de primera instancia número 17 de Palma no había sido lo suficientemente acorde con la legislación española, vamos a decirlo así de una manera suave. Bueno, si nosotros adoptamos los criterios que ha acogido el Tribunal Supremo en su cuestión prejudicial, como no hay ninguna sentencia del Tribunal Supremo, pues tendríamos que convenir que no hay dies a quo y por tanto que el plazo sería imprescriptible.
con lo cual tendríamos una situación paradójica. Resulta que en los gastos, donde el Tribunal Supremo ha dicho que sí que es nula y donde se puede reclamar, sí hay prescripción. En cambio, en la comisión de apertura, donde el Tribunal Supremo ha dicho que no es abusiva, pues no habría prescripción. Bueno, a mí esta solución no me acaba de cuadrar excesivamente y creo que esto, pues a lo mejor tendríamos que comenzar a plantearnos que esto no está lo suficientemente trabajado ni se ha profundizado. Pero es que hay más cláusulas que pueden entrar dentro de la prescripción. Tenemos el IRPH. En el IRPH se eliminó por la ley, una ley del año 2014, en que se suprimió el IRPH. El IRPH desapareció. Por tanto, las cantidades que deberíamos reclamar acabaron en el año 2014. Bueno, a partir del año 2014 comienza a correr el plazo de prescripción. Y haciendo una interpretación de la transitoria, pues tendríamos que todo lo que tenga como dies acquo el año 2014 acabaría el 7 de octubre de 2015 y después tendríamos que sumar esos 82 días que serían discutibles, los 82 días COVID. Pero la cuestión es que el IRPH ya ha acabado, la restitución tiene un punto final, que es en el año 2014, quizás algún préstamo se haya prorrogado hasta el año 2015, pero que pronto va a ser alegado por parte de las entidades financieras diciendo que la restitutoria pues está prescrita. ¿Podemos posponer el dies acquo? Bueno, pues aquí volvemos a lo de siempre. ¿Tenemos alguna sentencia del Tribunal Supremo que haya dicho que el IRPH es nulo? No, no tenemos ninguna. Por tanto, adoptando el criterio de la cuestión prejudicial, como no hay ninguna sentencia del Supremo, pues que diga que es nula, pues no habría dies acquo. No obstante, sí que había, pues con fechas anteriores, muchas sentencias de audiencias provinciales que habían dicho que sí. Y de hecho, pues hay muchísimos ejercicios de la acción. Volvemos a lo mismo que la comisión de apertura. Esto no acaba de cuadrar demasiado. Y lo mismo pasa con las cláusulas suelo. Muchas entidades financieras, después de la sentencia del 2013, después de la sentencia del 2014 y la del 2015 sobre todo, tomaron la decisión de quitar las cláusulas suelo. Por tanto, desde el momento que quitaron las cláusulas suelo, dejaron de cobrar las cláusulas suelo, a partir de ahí, la restitutoria, en principio, comenzaba a actuar. Y aquí sí que es peligroso porque sí que tenemos sentencias que decían que la cláusula suelo era nula y a partir del año 2015, recordaros, marzo de 2015 hubo una sentencia que dijo que sí se podía pedir la restitución hasta el 9 de mayo de 2013, estaban diciendo que sí que se podía pedir restitución. Por tanto, los suelos eliminados por las entidades también estarán sometidos a plazo de prescripción. Lo digo porque hay una cierta tendencia a que todo el mundo pues, siempre ha considerado que los suelos son imprescriptibles. Los suelos son, la restitutoria de los suelos es imprescriptible mientras exista la cláusula y haya posibilidades de que sea aplicada a futuro. Pero desde el momento que ha sido eliminada, lo que vamos a pedir como restitución es lo pasado hasta una determinada fecha. Y si ya tenemos un escenario jurisprudencial que nos permitía accionar, pues lo que no hayamos reclamado, como hayan pasado los plazos de prescripción que antes hemos analizado, la acción estará prescrita. Y bueno, no sé cuántos consumidores van a estar de acuerdo en accionar o en interponer una demanda para no cobrar nada. Esto también es un tema bastante profundo y que vamos después a analizar por cuanto ya están comenzando a salir sentencias diciendo que en peticiones de nulidad de cláusulas que tengan asociadas una restitución, si no pides restitución o la restitución es imposible, pues no hay interés legítimo para pedir la nulidad. ¿Qué pasa con la usura? Bien, claro, estamos hablando de prescripción, estamos hablando de prescripción de la acción restitutoria y obviamente pues ahora tenemos el tema de la revolving y el tema de la usura. Y parecía pues que, bueno, como la usura es también una nulidad contraria al orden público, pues queda imprescriptible. No obstante, tenemos ya una jurisprudencia que nos está diciendo que la restitutoria sí es prescriptible. Y
En el caso de las tarjetas de crédito, pues es muy común encontrarte con tarjetas de crédito que son tremendamente antiguas y que se han ido prorrogando con innovaciones de tipo de interés, pero que son muy antiguas. Es decir, yo tengo pleitos en que tengo tarjetas de los años 90, incluso del año 91, anterior a la directiva. Bueno, aquí también se nos va a dar supuestos de prescripción que ya están siendo analizados, y aquí os he puesto pues, una sentencia reciente, 28 de febrero de 2022, en que la sección primera de la Audiencia Provincial de Barcelona consideró que sí que había prescripción y, por tanto, todo lo que estuviera 10 años antes de la reclamación extrajudicial estaba prescrito, y eso supuso que 3 o 4 años pues, quedaron fuera de la reclamación. Es decir, la prescripción también va a operar en la usura. Es decir, que no hay que pensar que por el mero hecho de que yo esté planteando la nulidad, la restitución va a ser automática. También hay prescripción en la misma. Y tendremos que aplicar pues, criterios similares a los criterios que se han utilizado en las cláusulas abusivas. Muchos me diréis, hombre, mientras el tipo de interés esté pactado y continúe, pues debe entenderse que no opera el dies a quo de la prescripción, por cuanto es una cláusula que puede operar hacia futuro. Eso es así, pero es muy usual que en las tarjetas de crédito hayan muchas novaciones de tipo de interés. Y si yo tengo un tipo de interés que se me ha aplicado durante un periodo de tiempo y me lo han sustituido, ese tipo de interés, desde que me lo han sustituido, ha dejado de aplicarse. Y por tanto, a partir de ahí se puede decir que todo lo que se haya cobrado con ese tipo de interés, hasta una determinada fecha, pues ahí sí que comienza un dies a quo para ese tipo de interés. Y esto es lo que seguramente más controversia va a generar. Por tanto, las novaciones son peligrosas si lo que implican es cambiarte esa cláusula y puede hacer que nazca el dies a quo. Finalmente, la prescripción puede tener un efecto inverso hacia la acción de nulidad. Hemos dicho, la acción de nulidad es imprescriptible, por tanto, yo siempre puedo pedir una acción declarativa de nulidad de una cláusula. Y, por tanto, la prescripción solo afecta a la acción restitutoria. No obstante, en los últimos tiempos están apareciendo sentencias que están desestimando acciones de nulidad por considerar que no tienen interés legítimo. El interés legítimo, según el Tribunal Constitucional, es un requisito que todas las acciones han de cumplir, especialmente las acciones declarativas. Es cierto que siempre se han admitido las acciones mero declarativas y que incluso con la ley de enjuiciamiento civil, que tienen un reconocimiento expreso, pues las mismas son admisibles. No obstante, sí que se exige que la acción declarativa tenga un interés legítimo. Es decir, que se plantee porque haya habido un cuestionamiento del derecho que se pretende que se declare, o que exista pues, algo asociado a esa acción declarativa que faculte a ejercitarla, como puede ser la restitutoria. Se están planteando acciones declarativas de nulidad sobre contratos extinguidos con cláusulas no aplicadas donde se están acogiendo la falta de interés legítimo. Por ejemplo, contratos extinguidos o cláusulas solo extinguidas que nunca han sido aplicadas. Bien, pues la mayor parte de las audiencias provinciales consideran que esa cláusula solo no puede ser anulada ni se puede pedir su nulidad, porque si ya no existe, nunca se ha aplicado, nunca se va a aplicar, no hay ningún interés legítimo en anular esa cláusula. Si finalmente determinamos que la acción restitutoria de una cláusula, bien sean gastos, bien sea comisión de apertura, está prescrita y por tanto no voy a poder pedir la restitución de nada, ¿tiene interés, tiene sentido pedir la nulidad de la cláusula? Bueno, pues eso es una cuestión que ya hay alguna sentencia que dice que no. Por tanto, es importante determinar si la acción de restitución está prescrita o no, porque a lo mejor, si se determina que está prescrita y por tanto no tengo nada que reclamar ya, a lo mejor eso va a impedir que yo pueda pedir la nulidad de la cláusula. Cláusula de gastos, cláusula de comisión de apertura. Es una cantidad que pagué en un determinado momento. Si se considera que la restitutoria está prescrita y por tanto no tengo nada que reclamar, ¿qué sentido tiene poner un pleito para pedir la nulidad de la cláusula? Bueno, pues esa pregunta se la hacen muchos audiencias provinciales y algunas dicen que ninguno.
y por tanto desestiman la acción de nulidad. Y eso puede implicar una desestimación íntegra de la demanda con costas. Por tanto, esto es una cuestión que yo entiendo que sí que se debe analizar de entrada porque es realmente importante. Bueno, este es un resumen, por lo menos el que yo, hasta lo que yo sé, de la situación sobre la prescripción, que es una situación que tiene que ir evolucionando, sobre todo va a ser determinante qué va a decir el Tribunal de Justicia y qué recepción se va a hacer de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por parte del Tribunal Supremo y de las audiencias provinciales. Pero sin ningún género de duda va a ser el caballo de batalla de los años venideros, sobre todo porque yo también percibo pues esas situaciones que son metajurídicas. Hay un cierto hartazgo por parte de los jueces de ver que se está pues intentando exprimir determinados préstamos que están acabados o cosas muy antiguas. Y hay una cierta tendencia natural a decir, hombre, esto no porque está prescrito. Es decir, a muchos jueces les ha gustado la prescripción y yo tengo la impresión de que la prescripción va a estar presente en muchas resoluciones durante mucho tiempo y, por tanto, nosotros como abogados, como operadores jurídicos, necesariamente hemos de comenzar, pues como se comenzaba con otro tipo de demandas. Comenzamos para ver si esto está prescrito o no, si hemos de hacer un requerimiento de manera inmediata. Esto lo tenéis que hacer ya, nada más que venga un cliente por la puerta, le tenéis que hacer una carta para que la presente y eso os va a dejar muy tranquilos. Y me parece que ahora vamos a pasar a preguntas que me he extendido bastante. No me quería extender tanto, pero bueno, sí que quiero contestaros preguntas que puedan surgir. Perfecto, genial, David. Gracias por la excelente exposición. Invito a los compañeros, igual que hacía el propio ponente, a señalar e indicar vía chat esas posibles consultas, dudas que se hayan planteado, durante la sesión. Ya tenemos alguna vía chat, pero bueno, me la guardo. Me gustaría, en relación a esto último que apuntábamos, David, incluso la pregunta creo que está en pantalla también, ¿no? Quería saber tu opinión. A tu juicio, porque aunque has dejado ver cuál es la opinión de distintas audiencias provinciales, ¿no? ¿Hay interés legítimo, a tu juicio, David, como del letrado, pedir la nulidad de una cláusula agotada en el que la posibilidad de restitución está prescrita? Yo Por creo que no. Claro, vamos a ver. Si yo tengo una cláusula que es una cláusula que produce efectos económicos y está agotada, es decir, todos los efectos económicos se han producido, y resulta que cuando pongo la acción ya no me van a poder devolver dinero porque está prescrito, yo no acabo de entender dónde está el interés legítimo en pedir la nulidad de esa cláusula. Esa cláusula está muerta ya, esa cláusula ya está agotada, no se va a poder aplicar a futuro. Y resulta que la restitución tampoco porque está prescrita. Entonces, ¿qué sentido tiene? Poner el pleito simplemente para tener una sentencia que dice esto es nulo. Es nulo, pero no va a servir para nada más. Yo creo que ahí estamos ante un supuesto de interés legítimo. De falta de interés legítimo. Es decir, pedir la nulidad ahí no tiene ningún tipo de funcionalidad. Porque no voy a poder recuperar la cantidad que va asociada a esa cláusula. Si esa cláusula se pudiera aplicar a futuro, entonces sí. Pero cuando la cláusula ha tenido una vida que se ha agotado, y por tanto se agota con una cantidad de dinero pagada y que ahora no voy a poder pedir la restitución, pues no acabo de ver qué tutela hay ahí digna de, es decir, qué interés hay digno de tutela en pedir la nulidad de algo que sé que no va a tener ningún tipo de efecto. Perfecto. Un compañero vía chat que nos detalla si podríamos tener acceso a alguna sentencia que detalle esto mismo, que haya apreciado la falta de interés legítimo. ¿Recuerdas algún fallo? Sí, yo ahora tengo en la cabeza una de la sección 15ª, yo me comprometo a darosla, no la tengo ahora aquí, pero incluso... esto del interés legítimo ha tenido una cierta evolución. Ha comenzado con las costas, es decir, hay audiencias provinciales que han dicho te revoco las costas porque solo has puesto un pleito para pedir la nulidad cuando no estás pidiendo la restitución o cuando ya no es posible la restitución. Por lo tanto, no entiendo el consumidor qué interés tenía en poner el pleito, porque el consumidor pone el pleito no para tener una sentencia para colgarla en el salón, quiere recuperar el dinero que ha pagado.
si resulta que estaba prescrito o no pides la restitución, ¿para qué pides la nulidad? Entonces, comenzaron con las costas, pero ahora han ido ampliando y han ido diciendo, no, es que la falta de interés legítimo afecta a la propia acción declarativa. Claro. Yo os las pasaré para que se puedan vinculizar. Mañana mismo por la mañana las tendréis. Perfecto. He ofrecido mi email vía chat y si quieres, pues los compañeros que estén interesados, pues me envían un mail y yo le traslado esas sentencias que tú mismo me apuntes. ¿Te parece, David? Sí, perfecto. Genial. A ver, tengo alguna pregunta vía chat también. Nos pregunta una compañera, Ana Cristina, yo no estoy al tanto de ello, la verdad, porque me he estado preparando el webinar, que en la web nuestra de Economies and Juris acaba de apuntarse que el Supremo tiene señalado el próximo miércoles 23 de junio, es decir, dentro... Bueno, pues el miércoles, no puede ser el miércoles porque es 22. Bueno, el 23 de junio, la deliberación sobre el vis a quo sobre los gastos hipotecarios, según ha informado la Audiencia Provincial de Jaén. ¿Qué se sabe de esto? Pregunta la compañera. ¿Y qué sentido tendría si ya el Tribunal Supremo tiene elevado la cuestión prejudicial al respecto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como tú mismo has expuesto durante la sesión? Bueno, yo no sé exactamente cómo ha ido eso. La cuestión prejudicial aún no ha tirado para adelante. Sí que sé que se han acumulado las dos, la del Supremo y la de la sección 15ª, pero aún no hay... Es decir, yo no sé lo que el Tribunal Supremo va a decir. Me extrañaría mucho que se apartara de lo dicho en el auto de cuestión prejudicial. No sé si lo que va a hacer va a ser suspender justo cuando haya la deliberación un fallo, ¿no? No lo sé. No te puedo decir qué es lo que va a decir. Me extrañaría mucho, a menos de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos sorprenda y nos diga que fija antes, cosa que me sorprendería, porque, hombre, no da tiempo Muy reciente. a que fijen, a que saquen la sentencia, a que se analice y no lo sé. Imposible. Genial. Después una pregunta que nos llegaba al principio, algo más extensa. Déjame que la encuentre un segundo. Por aquí, vale. Sin discutir la posición pacífica del Supremo sobre la consideración general de la declarativa de nulidad y la restitutoria como acciones diferentes, con plazo de prescripción diferente, se plantean las siguientes dos dudas, ¿vale? En primer lugar, el hecho de aplicar esa misma diferenciación a los efectos inherentes o es lege a la nulidad radical, entre paréntesis, restitución de las cosas que hubiesen sido objeto del contrato o cláusula declarada nula. La pregunta es, ¿no supone de facto vaciar de contenido a la institución de la nulidad radical? Y en segundo lugar, en una época en la que los criterios resultan inamovibles, están cambiando frecuentemente. La pregunta es, ¿está abocada a ser revisada o modificada la posición actual de la Sala Primera del Supremo sobre la cuestión que nos ocupa? Es decir, dos acciones diferenciadas con plazos de prescripción diferentes, aun cuando ambas nacen del mismo hecho. Esas son las dos cuestiones que nos hace el compañero Modesto. No sé si quieres que te la plantee de nuevo, David. No, sí. Vamos a ver. Voy a comenzar por la segunda, después voy a la primera. Perfecto. Vamos a ver, yo no sé lo que van a hacer, evidentemente, pero a mí me extrañaría mucho que vayan a cambiar, porque la evolución ha sido de considerar que era lo mismo a que no. De la misma manera, creo que van a mantener ese criterio porque es el criterio que se tiene en otros países de la Unión Europea y que ha sido bendecido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por tanto, que ahora vayan a cambiar el criterio y que digan que la acción restitutoria es prescriptible y que pasen a decir que no es prescriptible, no lo veo. No lo veo porque la evolución ha sido al revés y porque eso sería ir en contra de lo que marca nuestro entorno, hasta el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, el segundo lugar es, ¿vacía esto de contenido la nulidad radical? A ver, vamos a ver. Claro, nosotros tenemos la nulidad relativa y la nulidad radical, ¿no? Y por tanto, ¿cuáles son las diferencias? Pues la nulidad radical se puede oponer siempre, no hace falta ejercitar una acción para oponerla, es una acción que incluso el juez puede actuar de oficio, mientras que la nulidad relativa requiere de una acción, tiene un plazo de caducidad de 4 años del 1301 y no puede el juez actuar de oficio, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, lo que tú estás planteando es si al final
la restitución se somete a prescripción, pues la nulidad radical pierde fuerza. Pierde bastante fuerza, ¿no? En cierta manera tienes razón lo que estás planteando. Luego, lo que sí que se plantea es quizás conjugar la nulidad radical con el sinsentido de dejar las cosas sin edie. Es decir, en nuestro mundo actual no parece que tenga mucho sentido que yo pueda hacer una reclamación, yo qué sé, del año 90, del año 80, del año 70. Es decir, tan digno de tutela es la nulidad radical como ponerle plazos a las cosas. Es decir, no podemos vivir en un mundo en el que yo pueda reclamar una cosa de hace 40, 50, 60, 70 años. Y por tanto, al final hay que conjugar esa seguridad jurídica, que es la madre de la prescripción, con esa nulidad radical. Y la manera en que se ha entendido que se tiene que conjugar es poniéndole un plazo a la acción restitutoria. No obstante, caray, en España es muy fácil interrumpir la prescripción, con lo cual al final también es una cuestión de si la persona que tiene ese derecho pues quiere mantener o no. Teniendo plazos amplios, teniendo una posibilidad de interrupción que puede hacer que esto se vaya hacia el infinito, hombre, si al final uno es el que hace la dejación, al final yo no veo que esté tan vaciado de contenido. Si concluimos que son cada 5 años el plazo de la restitutoria, al año 4,5 presento una carta y así lo voy haciendo y es casi infinito. Pero claro, si no lo hago es porque también estoy haciendo dejación, ¿no? Entonces, al final tenemos que buscar un equilibrio. Por tanto, yo soy de los que cree que sí que tiene que haber pues, un plazo de prescripción. Por ejemplo, en Cataluña, además de la interrupción, se ha puesto un stopper a las interrupciones y se ha dicho, más de 30 años no, ¿eh? Me da igual que hayan habido todas las interrupciones del mundo. A los 30 años, si tú no has puesto el pleito, se ha acabado. Es un plazo brutal, sobre todo en los tiempos actuales, 30 años, ¿no? Entonces, yo creo que no es vaciar de contenido ponerle un plazo a la acción restitutoria, sobre todo porque tenemos la interrupción y, bueno, al final tenemos que conjugar que vivimos en el siglo XXI y que algún plazo hemos de poner a las cosas. Perfecto. Nos vamos a casos más concretos quizás. El compañero Jesús, buenas tardes, enhorabuena tanto al moderador como al ponente. En el caso de que una cláusula suelo novada en una subrogación con otra entidad bancaria, sin estar prescrita la acción de restitución de la novada, la pregunta es, ¿cabría la restitución de la originaria en caso de que ésta sí estuviese prescrita? Y la segunda pregunta es, ¿o solo cabría la restitución de la novada? Es la cuestión del compañero Jesús. Sí, si la original, vamos a poner que es un 3,5, se nova por una, que sería la nueva, por un 2,5, claro, cuando yo pido la restitución de lo que viene de la del 3,5, yo tendré que coger o tener en cuenta el dies a quo desde el momento en que ese 3,5 desapareció y se dejó de cobrar. ¿Cuándo ponemos el dies a quo? ¿En el momento que se produjo la novación o lo hemos de posponer? Si esa novación es posterior a 9 de mayo de 2013, yo creo que es la fecha de la novación. Creo. ¿Por qué? Porque a partir del 9 de mayo de 2013 todo el mundo sabía que podía reclamar. Ahora bien, tú me podrías decir, no, porque el 9 de mayo de 2013 dijo que no había derecho a la restitución. Entonces, cogiendo y siguiendo esa línea argumental, podríamos irnos ya a la sentencia de marzo del 15, que es la que dijo restitución, pero por trozos, el 9 de mayo. O incluso podríamos ir más allá y decir, no, nos vamos a la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que fue en el año 16, que dijo que la restitución tenía que ser plena. Porque es ahí cuando yo sé que la restitución tiene que ser plena. Ahora bien, eso es según el criterio que el Tribunal Supremo ha marcado. Ahora imagínate que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice, no hacía falta posponer hasta ahí, sino que el consumidor, ya había muchas reclamaciones, ya se sabía que iba a haber reclamaciones y por tanto, hombre, consideramos que en el año 15 o en el año 14 ya se tenía que dar el dies a quo. Entonces, fecha de la novación. ¿El consumidor sabía en ese momento que podía reclamar o no?
si no lo sabía, y llegamos a esa conclusión, pues a lo mejor podríamos coger y posponer ese día a la existencia de sentencias que me digan que tuviera el derecho de restitución plena. Eso creo que sería la interpretación más acorde con la del Tribunal Supremo ahora mismo. Perfecto. Esperamos haber resuelto. No sé si me he explicado bien, pero creo que para determinar si está prescrita el dies a quo en la fecha de la innovación, creo que si la innovación es anterior a la sentencia 9 de mayo de 2013, no tendríamos que poner el dies a quo hoy. Vale, perfecto. Esperamos haber resuelto la duda del compañero Jesús. Aún así, vía chat estamos disponibles para cualquier aclaración. A ver, alguna pregunta más, sujetándonos quizás al tiempo que estipulábamos al inicio de las 6. Por ejemplo, en materia de créditos revolving, nos pregunta aquí una compañera: prescripción parcial de los intereses usurarios en revolving desde más de 4 años. ¿Está usted de acuerdo, David? Esa es la pregunta que nos hace el compañero. El tema de la revolving y la usura es complicado por cuanto tú tienes una ley de principios del siglo XX, que preveía un esquema que era el esquema de los usureros, es decir, que te daban un préstamo, que te ponían un tipo de interés y que era normalmente préstamos a corto plazo, y si no, te partían las piernas. Y eso es lo que se pretendió combatir. Literal, ¿no? Claro, una revolving es una facilidad de crédito que tiene disposiciones y que además se alarga en el tiempo de tal manera que tiene novaciones. Y el esquema de la ley de usura no cuadra con estos esquemas, y hay que hacer una reinterpretación de la ley de usura para ver qué hacemos con una tarjeta revolving que tiene varias disposiciones y que tiene varios tipos de interés en su vida. De hecho, hay revolvings que tienen para una franja un tipo de interés, para otra franja otro tipo de interés. A lo mejor podemos llegar a la conclusión de que el tipo de interés para una franja no es usurario y el otro sí que lo es. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo anulo todo? ¿Anulo solo un trozo? Es un lío, ¿eh? Pero bien, vamos a buscar, vamos al tema de la prescripción. En el tema de la prescripción, si yo tengo un tipo de interés que se puede prolongar a futuro, pues lo lógico y lo normal sería decir que, bueno, pues que esto no está prescrito. No obstante, como se aplica a disposiciones, podemos decir que las disposiciones sobre las que ya se aplica el tipo de interés, pues esas sí que ya están prescritas porque han sido utilizadas. Esta es una de las interpretaciones que hay. De hecho, la sentencia de la sección primera de la Audiencia Provincial de Barcelona, como os he dicho, pues hace eso. Esta es una cuestión, reitero, sobre la que se tendrá que debatir, por cuanto no tiene mucho sentido que yo diga que una cláusula abusiva que tiene la posibilidad de aplicarse hacia el futuro no prescribe, y en cambio sí que se diga para la usura que sí prescribe. Pero yo sí que veo que hay un stopper y una luz de alerta en el momento en que yo cambio el tipo de interés. Si yo tengo un tipo de interés hasta el año 2008, en el año 2008 me cambian el tipo de interés hasta el año 12 y me vuelven a cambiar el tipo de interés en el año 12, con una tarjeta que ha comenzado en el año 2000, cuando en el año 8 me han cambiado el tipo de interés y me han dejado de cobrar intereses a ese tipo de interés inicial y me aplican el nuevo, lo anterior al 8, ahí sí que puede haber prescripción. ¿Por qué? Porque en el año 8 me han cambiado el tipo de interés. Entonces, yo estoy reclamando unos intereses que murieron en el año 8. Ya no me los han cobrado más. ¿Qué prescripción se tiene que aplicar? Se tiene que aplicar la prescripción no del 1301, sino que se tiene que aplicar la prescripción que han dicho general de una acción personal, que será la de 15 años, dependiendo de la fecha, o bien será el régimen transitorio, o 5 años a partir del 7 de octubre. ¿Se aplica la usura a la ley catalana? Bueno, pues esto no lo sabemos. En Cataluña, la sección primera me ha aplicado el plazo de 10 años. Y sí que ha considerado el Código Civil de Cataluña aplicable aquí, ¿no? Claro, la usura no son cláusulas abusivas. Entonces aquí, esto es competencia exclusiva del Estado, no lo es. ¿Qué es? Tampoco lo sabemos. Entonces, yo veo las novaciones peligrosas para la prescripción por cuanto implican un cambio de cláusula. Por lo tanto, esa cláusula anterior ha muerto. Y ahí sí que puede entenderse que esa defunción de la cláusula significa que ya no se aplicará a futuro y por tanto sí que comienza el plazo de prescripción. Y claro, la ley de usura estaba ahí, desde siempre ha estado ahí, por tanto todo el mundo podía coger y decir que la ley de usura estaba ahí. Y podía incluso llegar a decir, oiga, una cosa son
la interpretación que hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la Directiva 93/13, pero la usura no es 93/13, la Directiva de 93/13 es otra cosa, ¿eh? Y por tanto, usted ya podía ejercitar la acción porque tiene ahí el préstamo usurario de toda la vida. Perfecto, esperemos que quede aclarada la duda del compañero. En relación a la aclaración de anteriormente, en relación a la aclaración de la Audiencia Provincial de Jaén, la compañera acaba de puntualizar de que se trataba de una noticia de 2021, ya decía yo, porque el 23 era jueves y no miércoles, así que nos estamos refiriendo a una noticia del año anterior. Resuelto ese extremo. Para ir terminando, aún así, sin perjuicio de que al final te pregunte tu opinión, aunque fuera de cámara, por así decirlo, hemos hablado ya del tema revolving. Un compañero, Álvaro, nos pregunta que en el caso de que la cláusula abusiva siga desplegando efectos, ¿cabría alegar prescripción parcial de la acción restitutoria de una parte de las cantidades abonadas, transcurrido un plazo desde el 10 a quo? Yo creo que sí. Vale. Yo creo que sí, porque eso creo que está resuelto por una sentencia del Tribunal de Justicia de las que os he citado, concretamente la del año 21. ¿De acuerdo? Es decir, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea señaló que ahí no se podía coger como dies a quo lo pagado, porque esa cláusula podía seguir desplegando efectos. Y por tanto no era exigible que el consumidor accionara cuando no, en un momento en que el consumidor quizás no sabía todos los efectos que iba a desplegar esa cláusula. Esto pasa con las cláusulas suelo. Las cláusulas suelo se han venido aplicando desde hace mucho tiempo y nadie se plantea la prescripción de la restitución del suelo. ¿Por qué? Porque es una cláusula que sigue y que puede seguir aplicándose. El problema del suelo es cuando muere, cuando la elimina el banco. Esta ya es una cláusula que ya no operará hacia futuro. Por tanto, a partir de ahí sí que ya podemos hablar de prescripción. Por tanto, cláusulas que puedan seguir operando pro futuro y por tanto puedan tener un impacto superior al que tiene en un determinado momento el consumidor, yo entiendo que no comienza la prescripción. Una multidivisa misma. La multidivisa, verdad que se seguirá aplicando hasta el final, ¿no? Evidentemente el consumidor no sabe qué reclamar. Puede accionar, sí, pero eso no significa que el dies a quo de la restitutoria haya comenzado. Vamos a haber resuelto la duda del compañero Álvaro. Y ya para terminar, aunque sin perjuicio de que haya alguna pregunta más que se nos haya podido escapar, ¿cuál es tu opinión en relación a esa sentencia del Supremo de 4 de mayo en materia revolving? ¿Se aclara algo? ¿Se mantiene la doctrina que teníamos hasta ahora? ¿Cuál es la opinión de David en relación a este extremo? Bueno, yo esta sentencia considero que no se puede hacer una lectura que vaya más allá de la resolución del caso. Es decir, nosotros buscamos en las sentencias del Supremo referentes. Bueno, pues esta sentencia no sirve de referente. Simplemente se ha dedicado a mirar el recurso de casación, ver cuáles son los hechos probados y ver si había habido una aplicación por parte de la Audiencia Provincial contraria a la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo y ha concluido que no. Y es una sentencia que vale, que le servirá mucho al letrado que lo ha defendido, pero que creo que para todos los demás no nos sirve de nada. Es decir, todo el mundo estaba esperando que la sentencia de WeThink, famosa, fuese complementada con una nueva sentencia que diera nuevos parámetros que delimitaran mejor cómo determinar si un tipo de interés es notablemente superior al tipo de mercado. Teníamos ya un referente que es coger las medias del Banco de España en relación al tipo de producto. Por tanto, si tenemos tarjeta revolving, nos vamos al Banco de España, las tarjetas, y hacemos ahí la media. Esto se contrató tal fecha, pues aquí tenemos el tipo de interés. Y a partir de ahí decíamos, ¿cuándo es notablemente superior? Muchas audiencias habían puesto un porcentaje, un 10, un 20, un 30. ¿Bien? Estábamos esperando que el Supremo dijera eso. Esta sentencia no ha cogido el toro por los cuernos, tendremos que esperar a otra. Y más no puedo decir. Perfecto, ha sido más clarificador entonces de lo que esperaba. Disculpen a los compañeros que si se me ha escapado alguna pregunta no hayamos respondido. Hay distintas aclaraciones vía chat, me van a disculpar. Las 6 y casi 20. Debo darte las gracias, David, por la excelente exposición que has desarrollado durante la tarde de hoy. Ponerme, por supuesto, a tu disposición. Y aún así, también apunto, por ejemplo, en relación a la Audiencia Provincial de Barcelona, recuerdo que en su día publicaste un artículo con nosotros desarrollando el contenido de esa misma sentencia. Cualquier duda que tengan en relación a la presente sesión, ya he detallado vía email, vía chat mi email.
les puedo hacer llegar. Aún así, la publicaremos en próximas jornadas, esta sesión grabada en nuestra web. Pero bueno, si desean o tienen cualquier duda, estaré encantado de atenderles. David, te cedo el turno de la palabra y si te parece cerramos por aquí. Sí, pues agradeceros nuevamente la oportunidad que me habéis dado para dar mi opinión sobre esta cuestión. Espero por lo menos haber apuntado, sé que todo no lo había aclarado, y agradeceros a todos la paciencia que habéis tenido por aguantar el rollo que os he pegado. Perfecto. No, entre 40 y 50 compañeros que hemos estado aquí en directo soportando ese rollo como tú describes, ¿no? Al contrario. Ha sido un placer. Ojalá nos volvamos a encontrar pronto por estos espacios de formación y conocimiento, ¿no? Ya sabes que estás invitado. Pasen buena tarde y muchísimas gracias, David. Un saludo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias.